alabar a Dios, dándole las gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento. Renovando el entendimiento. Y a todos nuestros hermanos reyes y reinas televidentes en todo el mundo también, porque hoy a través de la página del internet ellos pueden ver los mensajes y recibir la palabra y ser instruidos igual como nosotros hoy. Muy bien, vamos a estudiar un tema. Recibo que en un par de mensajes evocamos este tema. Hablamos del tema que lo vamos a encasillar porque la palabra es profunda. Quiero comenzar para ver el título del mensaje en Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Ahí está. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Yo creo que era porque era eunuco, creo. Y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el eunuco, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Respondió él dijo, ¿quién? El eunuco. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El tema es en el versículo 30 entonces. Pero ¿entiendes lo que lees? Ese es el tema. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Esa fue es un pasaje bien interesante. Después la historia relata que Felipe le enseñó de qué estaba leyendo, del profeta Isaías, cómo el cordero fue, y él no entendía, y Felipe le explicó de eso, acerca de eso. Dice la palabra que la escritura fue inspirada. Ellos fueron inspirados. La palabra, todas las escrituras fueron inspiradas. Cuando se habla de inspiración, da a entender casi en su total sentido de que ellos, los escritores, escribieron y no entendieron, porque fueron inspirados. Ahora, la otra palabra que hay en la Biblia es la palabra revelada. La revelación es diferente, porque revelación es quitar el velo, desvelar, correr el telón. Y cuando al único que se le revela es el apóstol Pablo. Apocalipsis no es un libro revelado. Apocalipsis es una visión. Lo que pasa es que la palabra apocalipsis en la traducción significa, le pusieron revelación. Y algunos teólogos hablan, dicen, vamos a Revelaciones capítulo 5, versículo 2, revelaciones porque ese es el contexto de Apocalipsis. Eso es lo que significa, no el contexto. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. Pero realmente lo que Juan habla en el capítulo 1 es la visión que Dios le dio a él por medio de un ángel. Dios le da una visión a Juan y Juan escribe la visión. Y Juan comienza a escribir la visión. En el caso de Pablo le dio también visiones y revelaciones.
Pero lo que Pablo escribe no fueron visiones, sino revelaciones. Y va escribiendo, y esa revelación fue poco a poco. Escribe ahora. Yo creo que cada vez que lo encarcelaban a Pablo, yo creo que el método para que Pablo escribiera era el encarcelamiento, porque todas las cartas Pablo las escribe encarcelado. Si no encarcelan a Pablo, no tuviéramos nosotros la palabra, porque Pablo no le quedaba chance, no mira que andaba de viaje en viaje, y cada viajito de Pablo era a veces tal vez bestia, algún burro, y la mayoría fue en viajes en naves y a pie, de tal manera que cuando Pablo iba a tal lugar hablaba de meses, de años, porque para que regresara otra vez eso costaba. Hoy no, y usted toma un avión, va a Corea, al 2 o 3 días viene de vuelta, va a Estados Unidos, un avioncito, aquí se hace todo, ¿no? Y si es que para la palabra corra, se para una radio, una televisión con un microfonito y lo oye todo el mundo. Hoy, a través del Facebook, a través del internet, el mundo está conociendo la palabra. ¡Qué gloria! ¿No? Y hay gente que dice, ¿cómo me hubiera gustado estar con ellos allá en la etapa de Moisés? Dice, cuando Pablo, ¿cómo sería el tiempo allá? Dios lo guarde, que anden en esos lados de usted. No, eso era tremendo. Hoy gracias a Dios, y aún así Pablo vivía gozoso en la cárcel, con todo y todo gozoso. Y hoy con tanta tecnología, con tanta cosa, la gente pasa amargada, pasa brava, que por aquí, que por acá, con todo. Imagina aquel tiempo. Ahora entendemos ahora que el conocimiento revelado de su palabra es la que produce en nosotros todo, teniendo o no teniendo. En escasez y en abundancia estamos gozosos por el conocimiento. Pero el que no tiene conocimiento, tiene todo, quiere más y siempre anda mal. Y entre más tiene, más quiere. Y más quiere. Y hacen cosas indebidas por querer más. Y no se están dando cuenta que están sembrando esos errores, lo están sembrando y lo van a cosechar. De tal manera que hay un señor allá en otro país que fue de la alta magistratura. Entonces cayó preso y dice, hoy te voy a tener chance para escribir, dice, va a escribir un montón de libros allá en el país vecino, porque cometió un montón de errores en su gobierno y lo agarró la fiscalía, lo agarró siempre la cosecha. Leyes claritas que a veces se tienen desapercibidas, las leyes no se entienden. Entonces, el tema de hoy es: ¿entiendes lo que lees? Vamos a ver nuestro primer punto, entendiendo el propósito de la palabra, de la Biblia. ¿Cuál fue el propósito? ¿Con qué propósito se escribieron? ¿Con qué propósito Dios inspiró a los hombres en el Antiguo Testamento? ¿Con qué propósito los hombres escribieron los libros biográficos? En el Antiguo Testamento hay mucha clasificación de los libros. Comienzan los primeros 5 libros, que son los libros de la ley escritos por Moisés, de Génesis hasta el último libro es Números, ¿verdad? Números, no, Deuteronomio. De ahí comienza la historia con los jueces. Samuel, entra Josué, el sucesor de Moisés, y esos libros se le catalogan los libros, comienzan los libros de los profetas mayores, los libros de los profetas menores, los libros poéticos, donde entra Salomón, entran los salmos, y todo eso que entra en la parte viejo testamentaria. Ahora fíjese bien, entramos a conocer después los libros escritos, después de Malaquías, que es el último profeta que aparece en la Biblia. Aparece también después el escritor Mateo, el escritor Marcos, el escritor Lucas, el escritor Juan. De esos 4 escritores aparecen 5 libros escritos, porque Lucas fue un hombre que escribe tanto la vida biográfica de Jesús como Hechos de los Apóstoles. Entonces usted encuentra 5 libros. Antes y ahora, la gente interpreta esos 5 libros como los evangelios.
como el Evangelio, y le llaman el Evangelio según San Juan, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, porque ellos piensan que son evangelios. Conforme a la Biblia, esos libros no son evangelios, sino que son libros narrativos, pero más que todo biográficos. Biográficos porque están narrando la vida de Jesús, su nacimiento hasta su muerte, sepultura y resurrección. Hasta ahí llega. Hechos de los Apóstoles, que sería ya el quinto libro, es un libro escrito por Lucas también, y es que narra la historia de los apóstoles. Y básicamente ese libro agarra casi todo, en su mayoría, la vida del apóstol Pablo. Después de Hechos entramos a ver 14 libros más, que son revelados, una revelación que el apóstol Pablo recibe de parte de Dios. El último libro que aparece en esos 14 libros es el libro de Hebreos. Hebreos es un libro que por su contenido da a entender que es el apóstol Pablo. Si no es Pablo, es un cercano a Pablo por la forma que se escribe directamente. Aún Pablo, hay otras cartas que no salieron en la Biblia. Por ejemplo, hay una carta que habla Pablo a los colosenses, que es a los de la Odisea. Eso es un libro que no aparece. Y otro libro que no aparece es la tercera carta a los Corintios. Solo se habla de primera carta, segunda carta. La tercera no aparece, de los Corintios. Y esa de la Odisea. O sea que Pablo escribió más cartas. Después de Pablo, que supuestamente llegamos a Hebreos, encontramos la carta que hace Santiago a los judíos, luego las dos cartas que escribe Pedro, primera y segunda carta. Después aparecen 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. De ahí aparece otro escritor, Judas, que escribe nada más un capítulo, y después de Judas vuelve Juan a escribir, y Apocalipsis, Dios le da la visión a Juan de Apocalipsis. Algunos creen que las cartas, primera, la segunda, no es escrita por el apóstol Juan, sino que había otro Juan que escribió. Pero normalmente se declara que es Juan el apóstol que escribe las 3 cartas más el libro biográfico 4 más Apocalipsis. Juan escribe prácticamente 5 libros. 5 libros. Ya en esa discusión teológica de que aquel era Juan de allá o Juan de acá, son meramente, pues, demos crédito. Si damos crédito está bien, si no damos crédito está igual, porque lo que interesa a veces es el contenido, y lo más importante acerca del contenido es conocer básicamente la revelación. Sin la revelación del apóstol Pablo, casi todo el contenido bíblico queda en oscuras. No hay entendimiento, no se sabe, porque los profetas fueron inspirados por Dios. Moisés tuvo mucha revelación, porque cuando Moisés escribe Génesis, Moisés no estaba. Quiere que fue un libro también inspirado por Dios. De ahí escribe la historia, cómo sucedieron las cosas. Y entra también Apocalipsis, que Juan da a conocer un montón de cosas que no estaba. Y Pablo, que escribe muchas cosas que fueron reveladas en el momento para dar a conocer la enseñanza a la iglesia en ese tiempo. Y mucha revelación para días venideros que se cumplieron. Toda la escritura se cumplió. Toda la escritura se cumplió en el año 70 de nuestra era. Hay mucha evidencia bíblica de que el libro de Apocalipsis, la gente piensa que fue escrito en el año 90, 96, pero conforme lo que Juan escribe en Apocalipsis, fue escrito antes del año 70. Antes del año 70. No, Juan no es un escritor post-70, sino un escritor antes del 70 por el contenido bíblico y por lo que él declara en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro muy bíblico, tiene mucha concordancia bíblica y un estudio que Juan recopila mucho de Mateo. Mateo 24, Marcos 13 o Lucas 21 se convierten en Apocalipsis también, porque ahí es donde narra mucho Juan. Lo mismo del profeta Daniel y de Daniel, de Mateo, Marcos, Lucas, cita muchos profetas también Juan en los escritos, para que es como un compendio. Entonces cuando se va viendo,
conforme a la palabra va viendo usted claramente que es Apocalipsis y que no es un libro futurista. Entonces, en primer lugar, entendiendo el propósito de la palabra, declaramos, número uno, que la Biblia es un libro histórico. Oiga esto, la Biblia es un libro histórico. Número uno, es un libro histórico donde Dios puso a hombres a escribir para amonestarlos. Miremos este versículo, 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Y en todos los versículos anteriores, todos los del 10, el 9, el 8, ahí está hablando de todo lo que pasó del pueblo de Israel en el desierto. La idolatría, la fornicación, lo que ellos hicieron, la tentación en el desierto. Entonces, cuando llega luego el 10, que no murmuren, cuando llega el 11, dice Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, diga ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice el apóstol Pablo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos fueron consumados. No está hablando de una etapa de tiempo donde iba a terminar el mundo. El mundo se terminó porque llegaron los fines de los siglos. No, estos siglos de que está hablando Pablo fueron los siglos que lo antecedieron a él, donde está hablando todo el contexto anterior. De los israelitas que tentaron al Señor en el desierto, que murmuraron, no había agua, les daba agua, querían comer comida, queremos comida, pues Dios mandaba maná del cielo y comieron esas hojuelas y comieron. De ahí dice, ya no queremos hojuelas, mucho pan y no hay cabeza. No, bueno, no, queremos lo que a la gente le encanta, carne. Es que mucho pan, mucha comida, carne, gente más carnívora. Entonces les mandó carne, codornices, ¿verdad? Y ahí los destruyeron. Dice que todavía estaban en la carne en los dientes de ellos cuando los destruyó. Morían gente, 50, 60, 70, 80 mil. De tal manera que todos los judíos, los hebreos que salieron de Egipto, murieron en el desierto en esos 40 años. Todos. La gente que entra a la tierra de Canaán, gente que nace en el desierto. De esa gente que sale de Egipto, solo entraron las dos tribus que Dios, por serle fiel y haberle querido a Dios, entraron, que fue Josué y Caleb, por haber creído en Dios y mantuvieron firme de quién era. De ahí todos murieron, incluyendo al gran libertador Moisés. Moisés muere en el desierto de mí. Solo dijo, sube al monte Moisés y mira para dónde ibas. ¿No vas? No, ibas, te dije. No vas. No entró. Moisés no entra a la tierra de Canaán. Entraron solamente estos dos muchachos y sus familias. Todos fueron destruidos en el desierto. Pablo dice, esto quedó como ejemplo para nosotros, dice, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Los siglos llegaron a sus fines totalmente para entrar en otra dispensación. Entonces vemos el propósito de la Escritura. El propósito de la Biblia fue hicieron cosas como ejemplo. Número dos. Si vemos la Biblia como una historia ya consumada, esta palabra nos enseña a nosotros que todas las Escrituras tuvieron su fiel cumplimiento. Miremos algunos versículos. Lucas 21, 22. Palabras textuales de Jesús. Oiga lo que él dice. Lucas 21, 22. Lo que venía a Jerusalén, todo el capítulo 21, es bueno que usted lo lea, igual a Marcos 13 o Lucas o Mateo 24. Es bueno que usted vea esta historia. ¿Por qué iba a venir esa destrucción sobre Jerusalén y la destrucción del templo y del sacerdocio levítico? Miren lo que dice. Porque estos días que vienen son días de retribución. El Señor iba a retribuir. En otras palabras, usted quiere saber el significado de retribución. Lo encontramos
no lo vamos a ver allí en la pantalla, pero está en Hebreos 10, 26 al 30, cuando el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Venía un pago, una retribución, es un pago a algo. Y le dice: ¿para qué eran esos días de retribución? Para que se cumplan, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que están, ¿qué? Escritas. Venía el cumplimiento del tiempo. Todavía faltan allí 36 años y medio. Cristo muere en el año 33 y medio. La destrucción ocurrió en el año 70. Faltan 36 años y medio, que fue la predicación de Pablo, donde Pablo predica. Mire este versículo, el capítulo 22, versículo 37. Lucas 22, versículo 37. Porque os digo que es necesario, diga necesario, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue, mira lo que estaba escrito, es lo que estaba escrito: y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí no hubo nada de lo que estaba escrito que no fuera cumplido. Todo exactamente fue cumplido. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, un texto muy agradable que usted se lo sabe de memoria, dice así: Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino ¿el qué? El cumplimiento del tiempo. O sea, tenía que ver, mire, todas las cosas de los escritores inspirados en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, se fueron dando paso a paso, dándole cumplimiento todo en Cristo, lo que estaba escrito acerca de Él. En otras palabras, Jesús no habló nada de lo que está escrito, ni hizo nada de lo que estaba escrito. Todo lo que Él habló y todo lo que Él hizo estaba escrito. Todas las obras se cumplieron sin faltar ninguna de ellas, dijo el salmista, así dijo el salmista. Entonces Pablo, Dios le revela, pero miren, Galatianos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó, Pablo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que ellos recibiesen la adopción de hijos. ¿Cuándo fue, Pablo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El tiempo decía dónde Jesús nacería, de quién nacería, dijo el profeta. ¿De quién va a nacer? De una virgen. ¿Cómo? Una virgen va a concebir. Eso era tremendo. ¿Quién recibió eso? ¿Qué judío y qué mentalidad va a aceptar que una mujer virgen va a tener un hijo? Entonces me imagino lo que dice Marcelino, que el hombre escribió. Y a lo mejor después de que escribió quedó pensando: ¿y qué escribí yo esto que una virgen va a tener un hijo? ¿Cómo es eso? Pero como ellos fueran obedientes, escribe y punto. Y si lo entienden, bueno; si no, seguimos adelante. He aquí la virgen concebirá un hijo. A un hijo. ¿Y quién es ese hijo? Y se le llamará el Padre Eterno. ¿Qué? ¿Y qué hijo se le llama padre? ¿Y Padre Eterno? Príncipe de paz. ¿Quién es ese? Entonces dice Pablo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, exactamente, sincronizado el tiempo de Dios, el reloj en mano, va a nacer en tal día, en tal fecha, bajo esta circunstancia, tuvo que ir a empadronarse, nacer en un pesebre. Ahí va punto a punto, ahí tenía que nacer. Ahí. ¿Para qué, Pablo? Entonces miremos el propósito. Porque hay gente que se enredan, que no, María virgen no tuvo relación con José y no tuvo más hijos. ¿Qué se enredó usted? ¿Qué es más importante?
¿Qué es más importante, la virginidad o la maternidad? La gente se enreda que fue virgen, que fue virgen, que fue virgen, y ahí se cierra, que grupos así, que no aceptan, pero si María es María, una señora que dice la palabra que ella con su esposo después tuvo más hijos, y después del nacimiento de Jesús, ella como una señora casada, después tuvo que tener relaciones con su esposo. Pero ¿de qué raro está en eso? Pues? Pero mejor manténgase en la maternidad, que lo que fue ella, que es lo más importante. Dice Pablo que el fin de eso, no enredarse en esos detallitos, que sí, que no, que tuvo, que fue, que no, lo más importante es esto. ¿Para qué vino él? Para redimir, para obtener redención a los que estaban bajo la ley, cumpliendo todo en su cuerpo el legalismo, que no fue cualquier cosa, eso es un precio que tenía que pagar. La redención fue pagada, precio de sangre, y eso es lo más importante. Entonces, en Efesios, si miramos en Efesios capítulo 1, versículo 10, mirando otra parte de los cumplimientos de los tiempos, porque es bien importante mantener esta expresión por los temas que vamos a desarrollar en el futuro, si Dios así lo permite. Mire, estas palabras son básicas y hay que desglosarlas. Ahorita solo quiero entrar en el punto de los cumplimientos de Dios. Dice Pablo de reunir todas las cosas en Cristo, propósito. Primero miramos qué era, que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo para redimir a los que estaban bajo la ley. Mire este propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Parece que fue el propósito de venir aquí a este mundo. Todas las cosas, reunirlas en Él, reunirlas. Esta fue la reunión que Pablo habla allá en segunda de Tesalonicenses 2:1, dice, y esperamos del Señor la reunión con Él. Era una reunión. ¿De qué reunión? ¿Qué vamos a platicar así, andar enseñando al Señor? No, de reunir las cosas en Él. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra, que hay que hablar de esto. ¿Qué cosas fueron reunidos? ¿Qué cosas estaban en el cielo y qué cosas estaban en la tierra para reunir? Ahí hay que hacer como dijo el hermano, hay que conseguirse un cafecito y un pancito para dar un break, porque estos temas son larguitos. Hay que hablar bastante de estos temas. Muy bien, entonces, segundo lugar, vemos que esta parte bíblica, historia, fue una historia consumada. Miremoslo cuando Jesús termina su periodo en Juan 19:30, versículo que hay que aprendérselo de memoria también. Juan 19:30. Mira lo que dice. Un poquito atrasito, quizás ahí está ahí sí, el 28. Y después de esto, sabiendo Jesús, oiga esto, sabiendo Jesús, que lo sabía, que ya todo estaba consumado. Entonces, mire lo que dijo, ¿por qué dijo eso? ¿Qué es lo que iba a decir él? Para que ¿dónde está él en ese momento? ¿Usted sabe dónde está en ese momento él? Está en la cruz. Está en la cruz. Entonces, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed, porque eso decía la escritura, que él iba a decir eso. Tengo sed. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Versículo 30. Cuando Jesús tomó el vinagre, porque tenía que ser vinagre, porque en ese momento no era agua, era vinagre, porque era el condimento que lo ocupaba para el momento que estaba pasando de necesidad. Dijo, ¿qué dijo? Consumado es, y habiendo entregado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí aparece en Juan 19:30, que fue la última palabra de él. Consumado es, y ahí nomás dobló la cabeza, el espíritu sale del cuerpo, de ahí vuelve la resurrección, ya cuando para hacerse ya lo que él fue, volver a ser Dios otra vez. Entonces, la palabra consumado es lo que él dijo en el versículo 28. Y sabiendo Jesús que todo estaba
consumado. Sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, y cuando tomó el vinagre, dijo, consumado es. Llegó a la finalización, a lo último. Entonces, ahí entramos a otro punto bien importante. La gente está esperando algo de Dios. Hay cantos así también. Señor, dame más de ti. O sea, no le basta a la gente que murió en la cruz, que sufrió, que pagó el precio. Dame más, Señor, dame más. Dios mío, ¿y a dónde más? Si a Dios todo lo cumplió, todo lo consumó sin faltar una jota ni una tilde de la ley. Y ya la iglesia, Pablo dice, miren, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, y por eso vosotros estáis completos en Él. Son palabras que cuesta digerirlas, no se reciben. Que completo. ¿Por qué completo? Porque Él está completo. Porque Él terminó la obra. Porque Él consumó la obra. Y no hay más por aquí y más por allá. Pero ¿de qué más quiere usted? En todos los aspectos espirituales, en todo lo que Él hizo, todo quedó concluido, todo quedó terminado. En base a esos principios, la gente está en una espera. En una espera. Esperan que la segunda venida de Cristo, esperan que Dios venga en el milenio, con ángeles de paz, con ángeles de tranquilidad, que haga un gobierno de Él. Y a lo mejor que usted quiere que lo pongan de alcalde, ¿va? Para que en el gobierno de Él yo quiero ser gobernador, tal vez me pone en la provincia mía, tal vez Dios me pone de gobernador, de magistrado. La gente siempre lo ubica al Señor terrenal. Quieren hacer un gobierno como el gobierno. Es que estos gobiernos, no, hermano, no se preocupen con estos gobiernos, porque viene el gobierno de Dios. Viene el gobierno de Dios, ya está, porque es el régimen nuevo del Espíritu. Es del Espíritu. No, pero queremos paz. Haga la paz usted, hombre. ¿Qué? ¿Usted quiere vivir en paz? Haga la paz usted. Luego comience con su esposa, con sus hijitos, y luego con el vecinito. Y usted va formando la paz allí en su entorno. Y luego entre todo el barrio, la colonia, agarramos la ciudad, agarramos el país, y todos vamos a estar en paz, porque la paz está aquí. Si usted quiere estar en guerra, usted está en guerra. Usted quiere estar en paz, usted va a estar en paz. Y Dios no va a hacer nada. ¿Usted quiere que siga haciendo? Mire este capítulo 21, Apocalipsis 21, 6. Este versículo es que le da a usted todo el arreglo fundamental de todo lo que la gente espera. Está el capítulo 1, el capítulo 2, 3, 4, y usted va viendo Apocalipsis, el 4 vienen los jinetes, viene el caballo no el de Troya, sino el caballo de negro. El caballo blanco simboliza el caballo amarillo, el bermejo, y esta es la muerte. Y viene, hermano, estamos en los tiempos de Apocalipsis. Los tiempos de Apocalipsis se cumplieron hace 2000 años. No, pero mire, hermano, que todo se va cumpliendo. Mire la guerra, el terremoto, que la Biblia dice exactamente, sí, exactamente se cumplió allá. Y aquí también hay terremotos, y hay hambre, y hay pestilencia, y esto y esto. ¿Por qué? Porque el mismo hombre sigue haciendo eso. ¿Por qué? Porque si estamos esperando que esos terremotos y esos huracanes y esas tormentas, si estamos esperando que es el cumplimiento de la Biblia, entonces estamos errando a la palabra. Porque la Biblia dice que todo fue cumplido. Y usted está esperando, ¿por qué va a esperar eso si fue cumplido? En Apocalipsis 21:6, fíjese bien, Apocalipsis tiene 22 capítulos. Este es el penúltimo. Antes de eso está el 20, el 19, allá aparecen el 19 y el 20 donde está ya la guerra, que el milenio, que Satanás será suelto, que será encadenado, la gente está esperando. En el 4 los jinetes, en el 5, el 16 el cántico de la bestia, la marca de la bestia, los 3 6, y tiene que ser esto y tiene que ser. Entonces cuando llega el 21 está cerrando todos los capítulos anteriores. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En el versículo 1, mire lo que dice. Aquí dice, hecho está. Todo está hecho ya.
Está cumplido. Mire el 1. Vi un cielo nuevo. Fíjese bien, toda la historia del 20 para atrás, Juan narra lo que ve y ve y ve. Entonces cuando llega el 21, concluyendo ya al final del 22, cuando el Señor les dijo que Él ya estaba listo para la iglesia que lo estaba esperando, dice Juan, miren, ahora yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra van a pasar. Pasaron. Entonces, cuando usted dice, le explica algo, hermano, pero usted sabe que la Biblia dice que el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. Entonces la gente, no usa una mala palabra, pero la gente dice, mi hermano, ahí está el cielo, la misma tierra. Ellos piensan que está hablando de este y de este. ¿Por qué la gente agarra a hacer las cosas materiales? No está hablando de eso. El cielo nuevo y la tierra nueva es porque ya todo el reino viejo de la carne, de la letra, ha terminado. Hoy viene un nuevo gobierno, hoy viene un nuevo cielo, que es el gobierno de Dios, que es la vida del Espíritu nuevo, cielo nuevo. Hoy las cosas, mire por qué le compró esto, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vaya a la playa, hermano, ahí está el mar, no ha pasado todavía. Mar, la palabra mar en la Biblia siempre simboliza gentes, muchedumbres, siempre. Todo eso de la gente del viejo pacto terminó porque fueron consumados. Todo ese judaísmo incrédulo donde Dios le retribuyó, donde Dios le dijo que mía es la venganza, les vino la destrucción. Roma se metió y los destruyó. Entonces, ese mar ya no existe más. ¿Cuál mar? El mar de los judíos. Todos fueron consumados, murieron millones de judíos. Ese es el cielo nuevo, cuando ya no hay raza, no hay religión, no hay posición, no hay posesión. Eso terminó. Ahora cielo nuevo es esto. Mire lo que es el 2. Y yo, Juan, vi. ¿Ahora qué ve Juan? La santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La nueva Jerusalén. No es la Jerusalén que tiene hijos en esclavitud, esta que está aquí en la tierra palestina. Esa Jerusalén, esa no está hablando de tierra, no está hablando de algo físico, es espiritual. La nueva Jerusalén, ¿cuál era la nueva Jerusalén? La ve descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La esposa, y la gente está esperando las bodas del Cordero. ¿Del Cordero? Si ahora dejó de ser Cordero para ser ahora el Dios Todopoderoso. Y esas bodas se llevaron a cabo. La iglesia está de novia, está vestida de blanco, esperando la boda, Si ya la boda se llevó a cabo. ¿Cuándo se llevó a cabo? Cuando el Espíritu de Dios se unió al Espíritu del hombre. Ese es el matrimonio. Y cuando Pablo lo ejemplifica, dice, es como el hombre que se junta con una ramera, los dos serán una sola carne, dice, hablando en áreas carnal. En el espíritu, el Señor se unió al espíritu del hombre. Esa es la unidad matrimonial. El matrimonio se llevó a cabo. La nueva Jerusalén no es física, es espiritual. ¿Qué es la nueva Jerusalén? La congregación de los espíritus justos, hechos perfectos para siempre. Esa es la congregación. Así dice Hebreos 12:22, la congregación. Y oí una gran voz que decía, he aquí, tabernáculo de Dios. Entonces miramos cielos nuevos, tierra nueva, tabernáculo, cielos nuevos, tierra nueva. De ahí miramos la nueva Jerusalén. Ahora en el 3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, cielo nuevo, nuevo gobierno del Espíritu, donde no hay nada de carne. El cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera. No existe ya nada de carne. Delante de Dios no hay carne. Es puro espíritu. De espíritu a espíritu. Así es. Y la gente jugando a la iglesita a portarse bien. Hermanos, tengamos cuidado con el pecado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, cuidado con esto. Cuidado con la playa. Cuidado con el cine. Cuidado con esto. Cuidado con lo otro. Cristo viene. Cristo viene. Jueguillos carnales. Manteniendo a la gente con miedo, con un infierno,
que existió en los tiempos de Cristo en el aspecto, ¿cuál fue el significado del infierno? No el infierno que la gente piensa. Fuego eterno y azufre, porque le echaban azufre al fuego para que quemara a todos los animales, para que el fuego mantuviera encendido. Ese es el azufre. Y echaba olor. Sí, aquí serían fuego y gasolina. Hay que echarle gasolina al azufre. ¿Quién anda buscando azufre? ¿Cómo es el que huele a azufre aquí? Y Él morará con ellos. Entonces, el tabernáculo, ¿cuál es el tabernáculo de Dios con los hombres? El Espíritu. Ese es el tabernáculo. Por eso Él dijo, ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él tiene su tabernáculo, su morada. La gente matándose a las pobres hermanas que hagan sopa de ollas de mondongo, enchiladas, hagan esto para construir el templo de Dios. Ignorantes. Perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo, maltratando a la gente, recogiendo dinero. Y ese templo cuesta que lo hagan porque cuando van, ya tienen bastante pito, se van a comprar un carro. Es el tabernáculo del pastor. Dar un carrito ahí. Y hermano, ya vamos a construir, ya falta poco, sigan. Pero por mientras anda estrenando el hombre. Casa nueva, carro nuevo. Y hermano, ¿y cuándo construimos el templo? Ya falta poco, sigan vendiendo espaguetis allí. Sigan así, hasta rifas hacen adentro, hacen de todo para recoger fondos. Y una competencia a ver quién gasta más hierro, más concreto, más edificios, cortinajes, alfombrados, sillas, competencia para ganarle a la otra y la otra. Hermanos, somos hombres de fe. Mire qué edificio construimos. Dios no ha mandado a construir edificios a nadie. Porque tras de que salen los templos de ese edificio, ahí pueden meterse cucarachas, arañas, ratones, murciélagos. Es una morada, como dijo Juan, una morada de espíritus inmundos. Eso es lo que hay allí. Ahí pueden hacer fiestas, pueden hacer todo. Ay, bueno, pero en el templo de Dios no puede haber fiesta. Ahí puede hacer bodega, métale granos básicos, métale venda, haga cubículos y alquile todas las semanas y el domingo que saca la gente y se reúnen. Ay, no, nosotros no podemos reunirnos allí porque somos santos. Sí, por eso usted es santo. El santo es usted. De ahí un edificio pueden hacer discotecas si quieren, bailen, en edificio. Eso es materiales, ahí no hay nada. Que hay que hacer liberación. Hay que echar aceite para sacar de cualquier cosa que haya quedado. El tabernáculo de Dios somos nosotros. Él mora. No es que va a morar. Ni tampoco dijo Dios, mira, yo quiero morar contigo, aceptame. Levanta la mano y aceptad. Entonces cuando vos me aceptes yo me meto. Si no me aceptas no me meto y me quedo mojando afuera. Que me caiga la tormenta. Él no pidió permiso. El hombre es incapaz. El hombre estaba muerto en delitos y en pecados. Y un muerto no sabe nada. Dios tuvo que darle vida y hacerse uno con él. El hombre jamás va a buscar de Dios. Dice Pablo, todos se desviaron a uno. No hay ni siquiera uno que busque de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 10. No hay uno que busque a Dios. Son como serpientes, como áspides, su lengua venenosa, ponzoñosa. El hombre es ordinario, es ruin, no sirve. Entonces vino a morar en el espíritu. ¿Qué ocupa el espíritu del hombre ahora? Reavivarlo, como Pablo les dijo a los efesianos: despiértense ustedes que duermen y los alumbrará Cristo. El Espíritu de Dios vive en su morada, en su tabernáculo, que es el espíritu del hombre. Al hombre hay que despertarlo porque está letargado. ¿Quién lo letargó? El opio de la religión. La religión es un opio que tiene adormecida a la gente. ¿Quiénes se congregan? Un montón de dormidos. Usted sabe por qué en algunas denominaciones los pastores o los curas no les gusta que los niños griten. Porque a veces niños, cuando van los padres de familia con sus niños, gritan y hacen bulla porque los niños así son. Y el padre, el cura o el pastor les dice: niños, no griten. ¿Usted sabe por qué les dice que no griten? Para que no despierten a los hermanos que están dormidos. Están dormidos. Usted los va a despertar, desde los que están durmiendo. Está en un letargo. Entonces,
En tercer lugar, vamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Primer punto, dijimos que quedó como ejemplo de las cosas que acontecieron. Número 2, dijimos que es un libro consumado histórico porque todo fue cumplido sin faltar una jota ni una tilde de toda la Biblia. Entonces no podemos esperar nada. No podemos esperar nada. Miremos Proverbios 13:12 antes de ver Juan 17:3. Proverbios 13:12, si tengo la memoria bien activada. 13:12. Vamos para allá. Vamos a ver, ¿cierto? A la 1, a las 2. ¡Ahí está! Mire lo que dice: la esperanza que se demora es gran bendición para el corazón. El que está en esperanza, ¿está en qué? El que espera, ¿en qué está? Cuando la gente dice, mire, estoy esperando al Señor, hermano, lo siento por su tormento. Dice el dicho, el que espera. Sí, eso es esperar. Casi nadie le gusta. Y esperar al Señor, que lo dijo hace 2000 años, y han pasado 2000 años, y viene otro milenio, 3000, 4000, dice, la gente va a seguir esperando, y Él nunca va a venir. ¿Por qué Él nunca va a venir? Porque ya vino. Ya vino. ¿Y cómo lo compró? Porque está en usted. El Espíritu de Dios. No, pero yo quiero verlo con la barba, que ande con acá, ojos azules, aquí, y dale la mano, hola Jesús, ¿cómo estás, chungo? Venid para acá. No, como pisotean toda la palabra. ¿Esperando a qué? ¿Para qué? Si no entendieron ni la primera venida, tampoco entenderán la segunda venida. Están esperando la segunda sin entender la primera. Y usted no puede echarle segunda y no le echa primera. Es la ley del carro. La esperanza que se demora es tormento. ¿Cuánta gente está atormentada? Imagínense una gente durada 120 años y van 2000 años y no viene, y no viene. Y los viejitos que han gritado, Cristo viene, ya murieron. Y siguen otros, Cristo viene y van a morirse. Y la gente muere y muere, y Cristo viene y muere y muere y muere. Y están en esa esperanza y mueren atormentados. Porque esperanza que se demora es tormento del corazón. Proverbios capítulo 13. Versículo. ¿Qué dice Proverbios 13:12? Proverbios, sin ver allí. 13:12. Es correcto. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Mire, entonces, vamos a Juan 17:3. Número 3 de esta primera parte de la Biblia, entendiendo el propósito de su palabra, porque le preguntó Felipe al eunuco, y entienden lo que leen. ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Si no se explica la palabra. Por eso que mi visión es que usted sea instructor de Dios. Instructor con la mente de Dios. Instruyendo con la mente de Dios. Instruya a todo el que está por delante. Si hay un grupo, bueno, si no hay grupo, uno a uno, instruyendo con la mente. Enseñando estos principios básicos, contundentes, para que la gente salga del tormento. Así le vamos a poner un tema de esto, saliendo del tormento. Y de la tormenta. Mire Juan 17:3, ¿para qué fue la palabra? ¿Para qué es la palabra? Juan 17:3, el 3. Porque la gente está enredada con esto de la vida. Y esta es la vida eterna. Esto es puntual, esto no hay que inventar. Y hermano, hay que hacer la vida eterna. No, aquí la Biblia me encanta la palabra por lo que dice. Y esta es la vida eterna. ¿Qué dijo? Palabras de Jesucristo, que te conozcan a ti, Jesucristo, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. ¿Qué es vida eterna? Conocimiento de Dios, conocimiento de quien envió, que es Jesucristo. Vida eterna, la gente siempre lo ubica en la vida carnal, hermano. Cuando usted se muera, no se preocupe, que en la vida eterna usted allá usted va a andar haciendo, y la gente piensa que va a andar haciendo cosas terrenales. En la vida eterna usted va a andar en esta situación, hermano. Usted sabe que usted no importa esa casucha que usted tiene, llena de jactes y cucarachas, la mansión que nos espera, hermano. Una mansión con calles de oro. Y hay religiones que le prohíben a las hermanas andar con un arito, con una cadenita, y prometiéndoles calles de oro. Y aquel es oro fino. Y esas cadenitas que son casi imitaciones, no llegan ni a un quilate.
y se pasea ahí por lugares incorrectos que no son recomendables, ahí están los muchachos, la de Guavina, hombre, le quitan la lata que anda, peleando unas cositas así, mire, unas pulseritas, y ella le dice, hermano, no se preocupe, ahí hay calles, ¿cuántas pulseras me voy a hacer? Me voy a la carretera y con un machete voy a sacar un pedacito para hacerme unas cadenitas, y la gente lo materializa. Hermano, calles de oro, mansiones de cristal, el mar de cristal, hermano, ¿y cómo voy a nadar en ese mar? Si es de cristal. Y esto y que lo otro, entonces lo tienen en esa espera, lo agarran y lo materializan, todo lo que es espiritual, para mantener a la gente, por ratos le dan como ánimo a la gente con esas calles de oro, pero más despuésito, hermano, mire, si usted no anda rectamente, el infierno lo espera. Y las calles, hermano, hay unos callejones de infierno que están esperando, ustedes lo confunden a la gente y no sabe si van para las calles de oro o un infierno que lo va a atormentar. Vida eterna es conocimiento. Vida eterna es hoy. Por eso Pablo decía, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para el día, y vida eterna. Vida eterna usted la va cosechando hoy. Vida eterna es un reinado en vida, hoy. Disfrute hoy. Aquí Dios tiene todas las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a la piedad, todas las cosas Dios ya las dejó, ya están aquí, cerquita de usted. Por eso Pablo decía, cerca de ti está la palabra. Todo lo que usted ocupa está ahí cerca de usted. No está en otro lado. Aquí lo tenemos. Dios creó y ha tomado para nuestra vida, para nuestra felicidad. Pero ahora los ojos tienen que estar alumbraditos. Porque un ciego guiando a otro ciego, ¿qué dijo el Señor? Van al mismo hoyo los dos. Pero con los ojos alumbrados, usted ve las cosas claritas, ve todo bien bonito, ve especial, todo es una bellezada, pero con los ojos alumbrados. Usted entra un poquito abajo en carne, usted ve este mundo patas arriba y esto no sirve para nada. Por eso es la importancia del conocimiento. Vamos al punto número 2 del estudio. Hablamos 3 cosas del primer punto, ejemplo. Vimos la historia consumada, el cumplimiento del tiempo y vimos la vida eterna, que es conocimiento. En el número 2, ¿cómo entendemos esta palabra nosotros? Porque ese es el tema. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, hicimos la división de las palabras, de los libros, que hay un montón de libros también que otras Biblias tienen, los llamados libros apócrifos, que se reunieron un grupo de gente y dijeron, este va, este no va, este va. Pero vemos la instrucción de Dios allí en todos los libros que son para nuestra vida eterna. Hay muchos ejemplos de la palabra y los actos consumados que no los esperamos porque es tormento. Nosotros disfrutamos de lo que Dios hizo hoy. Y solo una cosa terminada, concluida, se puede disfrutar. Las cosas que no están consumadas no se pueden. No se puede. Usted no puede ir a un concesionario de automóviles, de bicicletas y de motos si no están los autos terminados. Usted ve que en esos concesionarios lo que presentan son productos terminados. Ve aquella nave, aquel carro, el color, qué bonito, me encanta ese color, verde esmeralda, me encanta este color rojo vino, y usted ve aquel carro y ve aquella camioneta. Esos son productos terminados. Nadie le va a presentar un carro con una llanta. Nadie lo compra. Te va a las bicicletas, a las motocicletas, usted ve productos ya relumbrados con todos los detallitos. Es igual. Un restaurante usted no puede comer una gallina media cruda. Te comes el pollito cuando ya usted lo mira, que le dieron vuelta por el otro lado y le dan vuelta y lo mira doradito y lo pincha, está cheque. A comer se ha dicho. Se consumen los productos terminados. Se disfrutan las cosas terminadas, concluidas. Dios en Cristo, hace 2000 años, concluyó la obra, consumó la obra, dijo, consumado es, Padre, la obra que me diste que hiciera, la cumplí, ahora se la doy para que nosotros, toda la familia real, la familia real, disfruten de este banquete. Esos precios que hay que pagar, se los sacaron de la manga de la camisa de los pastores, que pague un precio, que usted va a ver esto. Aquí no hay precios que pagar. Y no lo confundan con que le digan, mire, tienen que pagar un precio. Cuando usted va al supermercado hay que pagar un precio. No me confunda las cosas materiales, hombre.
Eso hay que pagar para comprar repollo, lechuga, tomate y ensalada. Eso hay que pagar precio. Pero confunden las cosas de allá con las cosas espirituales. Y le dicen, así también son las cosas espirituales, hermano. Hay que pagar un precio. Entonces ese precio de Cristo no valió. Usted lo va a pagar mejor que Él. ¿Cómo lo paga? Si no hubo nadie que lo pagara. No hubo nadie que lo pagara. Nadie pagó el precio que Cristo pagó. Entonces, ¿cómo entendemos esta palabra? Bueno, haciendo lo que Pablo nos enseña a nosotros. Vamos a ver segunda Timoteo 2.15, segunda. Vamos a ver, estamos ahí, segunda Timoteo 2.15. Estos versículos tengo que irlos poniendo yo también aquí. Aquí ese es. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, la palabra usa es trazar, es dividir correctamente la palabra. ¿Cómo entendemos nosotros esta palabra? Bueno, presentándonos a Dios aprobados conforme a lo que hemos entendido. La palabra aprobado es que tiene los ojos alumbrados, que está claro en la palabra. ¿Qué entendemos? Que en la Biblia Dios hizo dos pactos. Hizo dos pactos. El pacto que habla Jeremías en el capítulo 31. Jeremías 31, miremoslo rápidamente y lo corroboramos con Hebreos después, rápidamente. Jeremías 31, 32 en adelante. Dios hizo un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, pero ellos se desentendieron del pacto, nunca lo atendieron. Dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres. Mire el 31, ponemos el 31. Aquí está, mire cómo dice. Jeremías 31. Jeremías 31. Pues no es 31 que estamos jugando, es 31. Jeremías 31. Que hay un juego que es el 31 o el 21. Este es 31. Estamos en el 31. Este mes que comenzamos trae 31 también. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Atienda bien esto. Estas son dos casas que hubieron. No es la casa de Israel, los judíos allá, y Judá somos nosotros los gentiles. No. Este reino se dividió. Se dividieron en tiempos, después de la muerte de Salomón, se dividieron las 12 tribus, 10 tribus y 2 tribus. Las 10 tribus quedaron con capital Israel, con capital Samaria, y 2 tribus con el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Y él dice, haré un nuevo pacto, ¿con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. 1032, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuándo fue eso? El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esos eran los padres de ellos. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Había un matrimonio allí, eso es lo que está diciendo el profeta. Hubo un matrimonio de Dios con el pueblo de Israel. Él le dio un pacto, pero ellos invalidaron el pacto. Entonces él dice, voy a hacer otro pacto. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahora cambió la cosa. Daré mi ley en su mente, ya no iba a estar en aquellas tablas de piedra, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es? Esto venía otro pacto. Entonces, ahí hay un detalle. La gente piensa que Dios hizo un pacto para los israelitas, el viejo pacto, y que venía el nuevo pacto para nosotros aquí hoy, 2000 años después. No dice la Biblia eso. Dice que era para ellos mismos. ¿Y cuál era el pacto? Que ya no iba a estar escrito
las leyes conforme el viejo pacto, sino que hoy le iba a escribir en la mente, en el corazón de ellos. ¿Y en qué consistía ese pacto? Ese pacto consistía en que nadie le iba a andar presentando conoce al Señor, porque ya todos lo conocerían. ¿Por qué? Porque ya la palabra iba a estar dentro de ellos, de tal manera que ellos conocerían al Señor conforme la palabra. Número uno. Número dos, iba a estar presente el que iba a venir a mediar ese pacto. Primer pacto ocupó un mediador, que fue Moisés. Segundo pacto ocupó otro mediador, que fue Jesucristo. Vamos a verlo en Juan capítulo 1, versículo 17, creo. Juan 1, 17. Juan 1, 17. Dice, pues la ley, viejo pacto, por medio, mire el mediador, medio, cuando usted vea medio, es el mediador, por medio. Moisés fue un medio, Moisés fue mediador. La ley fue dada por medio de Moisés, pero, el otro pacto, la gracia y la verdad vinieron por otro medio. Entonces, Jesucristo es un mediador. Moisés es otro mediador. Dios trató con el viejo pacto por medio de un hombre llamado Moisés. Dios vino, el pueblo de Israel vino, Él bajó por medio de un hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todo lo hace siempre, todo lo hace por medio de medios. La gente espera ver al colochón que baja a que les haga los mandados aquí abajo. Que se aparezca Dios y les haga los mandados. Los medios, Dios los tiene todos alrededor de uno para ayudarle a uno. Dios todo lo tenía arreglado. Arregló al pueblo de Moisés. Ocupamos un libertador que nos liberta. Voy para abajo, dijo Dios. Se vino en Moisés. De ahí no aguantamos acá, dijeron nosotros los israelitas en el nuevo pacto. Voy con otro mediador. Vino él en Cristo. Dios estaba en Cristo. Tenemos que entender esto en el sentido espiritual. El régimen, por eso le dice, el régimen nuevo del Espíritu. No de la carne, del Espíritu. Donde ya Dios consumó su obra y hizo este pacto. Entonces entendemos la palabra, la Biblia, las Escrituras, cuando usted ve la palabra con los ojos alumbrados, que hubieron dos pactos. Viejo pacto, nuevo pacto. Oiga, ambos pactos para el pueblo de Israel y de Judá. Y la pregunta es que asoma ahora y dice, ¿y nosotros hoy? 2000 años después, siglo XXI, ¿cómo quedamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la palabra? Nosotros, dice Pablo, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por el amor. Estamos en el amor incondicional, donde en el amor no hay pactos. ¿Qué pacto? ¿Qué pacto va a haber en el amor de Dios? Y además, en los pactos siempre hay transgresiones. Y Dios dice, ¿para qué más pactos si siempre hay transgresión? 1, 2, no hay pacto porque para hacer un pacto se ocupan mínimo 2 o 3 personas. Yo un pacto con usted, en el pacto van condiciones, hay un reglamento, usted hace esto, yo hago lo otro. Dios no puede hacer pacto con nadie porque Dios, yo y usted somos uno con el Señor. Y como somos uno y hay unidad o unicidad, entonces, ¿pacto con quién? No hay. Somos uno. Así es. ¿Con quién va a hacer pacto si somos uno con el Señor? Uno. Y el Señor buscaba uno para hacer un pacto. ¿Y dónde lo hay si somos uno con Él? Entender esa esencia, esa naturaleza, que tenemos la misma esencia, la misma naturaleza. Somos uno. Somos uno con Él. No hay dos, somos uno con Él. Así como Dios fue uno en Cristo, somos uno nosotros también con Él. Entonces se terminan los pactos. Al no haber pactos, no hay condiciones, no hay transgresiones, no hay ley, no hay maldición. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la predicación? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Aquí solamente manifestar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones.
el Ministerio Internacional, disfrutando del amor incondicional de Dios, le agradece a usted por haberlos acompañado en el programa. Declaramos que los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa,